Amén. Amén. Gracias, iglesia. Puede sentarse. Toda organización, ya sea de trabajo, ya sea de iglesia, siempre, normalmente están fundamentadas o tienen un propósito de una misión y de una visión. ¿Qué es lo que define, qué es lo que va a hacer y el propósito fundamental de ese trabajo o de esa iglesia? La misión que establece cada institución le va a dar el camino a seguir, la razón y por dónde y cómo van a lograr eso que se han establecido como institución. Y en el tiempo que nosotros nos encontramos en términos de política, es bien a veces desalentador cómo nosotros podemos entrar y ver la misión de cada partido, y usted la ve y uno la lee y uno dice, espérate, que el Puerto Rico que se hace, que se asoma lo que viene por ahí según su misión, esto va a ser de maravilla. Pero ¿qué pasa? Que cada gobierno o cuando una institución que establece una misión no la establece o no llega a lo que ellos establecieron, año tras año los políticos empiezan a poner muchas excusas. Empiezan a decir, no, es que sucedió esto, que no estuvo en nuestras manos. En fin, hay muchas misiones que se establecen, pero no se pueden llevar. Para la Segunda Guerra Mundial hubo una operación que se llamó la Operación Market. Fue una operación que se estudió mucho en el tiempo de Hitler, estaba en todo su apogeo y todas las alianzas de los países trataron de establecer un plan para derrotar a Hitler. Y hubo un plan con una misión específica donde ellos buscaron maneras terrestres por el aire para tratar de derrocar al gobierno de Hitler. Y tanto fue que establecieron el plan al pie de la letra, pero al final fue un plan fallido. Y ciertamente cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, es casi como nosotros ver estas películas o este tiempo de que es una misión suicida. Es una misión donde cuando uno la lee y uno dice, Señor, pero si tú eres el dueño de todo, a la misión que tú nos estás trayendo y llevando no concuerda. No hace matching a lo que nosotros podemos en nuestra humanidad pensar y decir, Señor, pero sí, ¿por qué la misión tiene que ser así? Y nosotros queremos entonces hoy ver cuál es el propósito de la iglesia, la misión como nosotros. Y como idea principal, el pasaje lo que nos viene a decir es de que Cristo nos llama a nosotros, a sus seguidores, a una misión que primeramente es bien costosa. Es una misión que implica sufrimiento y oposición. No hay de otra. No hay iglesia, no hay forma de nosotros tener una teología de la misión y visión de la iglesia que no conlleva un costo y un sufrimiento. Pero lo alentador que el pasaje nos va a traer a nosotros es que el cuidado soberano y la protección de Dios es suficiente para que nuestra fe pueda ser sostenida en este caminar. Y Christopher Wright, en su libro de la misión de Dios, él establece de que la misión para la iglesia es mucho más que un simple rol de la iglesia, sino que es mucho más que un simple mandato de Mateo 28, sino que cuando nosotros vemos la historia de la redención, toda la Biblia es sobre la misión de Dios de cómo rescatar a la humanidad. Y eso trae por consecuencia que es la parte esencial del carácter y el plan de Dios revelados a las Escrituras, en donde Dios cuenta la historia de la misión de Dios para redimir y restaurar toda la creación. Por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia con unos lentes de la misión de Dios, podemos ver que desde Génesis Dios entra en una misión de salvar a la humanidad. Y todo texto, todo capítulo es cómo entonces Dios establece su reino. Y Mateo viene a hablarnos a nosotros entonces a Jesús estableciendo el reino y cómo ahora le da las instrucciones a sus discípulos de cómo lo deben hacer y qué deben de esperar.
Entonces, estamos en este tiempo de que para nosotros debe ser de suma importancia de que nosotros como iglesia, Jesús fue lo que estableció Dios para que su misión desde el inicio de la creación, Él estableció que fuera a través de usted y de nosotros, de todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos de que Mateo empieza a establecer, de que Jesús empieza a proclamar de que el reino se había establecido, y Pastor Joel predicaba el domingo anterior de que el pasaje traía de que Jesús tenía autoridad por sobre todas las cosas. Y hemos ido aprendiendo de que la autoridad que Jesús tenía sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte, era para autentificar que Jesús era el Mesías. Que Él tenía la autoridad para entonces poder establecer el reino de Dios, para que la misión de Dios fuera establecida y ejecutada. Cuando nosotros vemos entonces que el versículo 35 al 38 es un resumen de lo que Jesús ya venía diciendo, de la autoridad que Él tenía. Y vamos a ver de que Jesús le dice a sus discípulos, esta autoridad que yo he puesto delante de todos ustedes, que está por encima de todo, yo se la doy a ustedes para que vayan y proclamen el evangelio. Para nosotros esto es bien importante, porque quizás nosotros decimos, pero esto no está sucediendo hoy en día, no vemos tantos milagros, o no hay una ejecución en la liturgia de la iglesia de todo esto. Pero el pasaje, como decía Pastor Xavier, nos viene a traer a nosotros de que estos milagros autentifican que Jesús era el Mesías. Y para nosotros como creyentes no tenemos que seguir buscando que sucedan estas cosas, sino que por la fe que hemos puesto en las Escrituras, ya Jesús es el Mesías traído por Dios, es su Hijo amado a establecer el reino. Y su autoridad en la tierra, que vino por encima de todas las cosas, incluso autoridad sobre la muerte que Él venció en la cruz del Calvario, es sobre esa base que Jesús establece la misión para sus discípulos. Y cuando vemos que Mateo hace un mini resumen, y decía, y Jesús recorría todas las ciudades, al día enseñando, proclamando el evangelio, sanando enfermedades y toda dolencia. Pero luego entonces Mateo trae para poder tener las bases de por qué Jesús estaba tan sumergido en la misión que Dios le había dado. Mateo dice, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas. Y cuando vemos el origen de esta palabra compasión, es que Jesús sentía físicamente, estaba en una agonía, afectado, cuando veía la condición del pueblo. Cuando vemos en la narrativa, viendo las multitudes, lo que está implicando es que Jesús estaba viendo muchas aldeas, muchas personas, y viendo la condición, sintió literalmente una agonía dentro de su corazón, y afectado tanto su corazón, que físicamente siente que su corazón iba a estallar por las personas. Jesús tuvo compasión por la condición de la humanidad. Entonces Jesús establece su autoridad, establece la base de la compasión, del amor que Jesús tiene por todos. Entonces le da y escoge a los discípulos. Y les dice, antes de escogerlo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces le dice, rueguen al Señor de la mies que envíen obreros a su mies. Que le dice a sus discípulos, tiene que haber una dependencia de Dios y en oración para este tiempo, que Dios estableciera más obreros, porque había mucha necesidad. Pero cuando nosotros empezamos entonces a ver que ya Jesús le dio la autoridad, le dice, tienen que ir. Y yo les voy a dar en el versículo 1 desde el capítulo 10, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús les da el poder para que ya Jesús tenía, pero ahí es bien importante en el texto
de que lo que ellos tenían que, su misión y su norte, el versículo 7 dice que cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le da la autoridad a ellos para que vayan en el nombre de Jesús, pero el mensaje era claro. El reino de los cielos se ha acercado. Ustedes han recibido esto por gracia, por tanto, den por gracia lo que han recibido. Entonces, esta introducción de Jesús, antes de entrar en los detalles de la misión, de cómo Jesús está, que los discípulos pudieran entender el amor de Dios por la humanidad y la gracia que habían recibido y la autoridad que ya había Jesús ejercido, impartido a ellos. Entonces es que Jesús empieza a establecer su misión de ir a las ovejas perdidas de Israel. El pueblo, y vemos que en el pasaje la misión para los apóstoles en este tiempo es bien cerrada, es ir a Israel y no a los gentiles, porque para este tiempo en la historia de la redención, esa era la misión de Dios, rescatar al pueblo de Dios para luego entonces, como cuando vemos en las cartas de Pablo, que se extiende a los gentiles. Esa es su misión de ir a las ovejas perdidas, que está aludiendo a Jeremías 56. Le dicen, tienen que decirle que el reino se ha acercado. Ya el reino de los cielos llegó. Pero entonces Jesús empieza a darle las instrucciones desde el versículo 9. Y es bien interesante porque en el versículo 9 al 10, Jesús le empieza a decir, no lleven doble túnica, no lleven dos sandalias, no lleven el bastón. Cuando nosotros vemos que el bastón para ese tiempo y para el Antiguo Testamento, el bastón era utilizado para que ellos pudieran defenderse de animales en el camino, para que ellos pudieran sostenerse. Y lo que Jesús está diciendo es, que al final dice, porque el obrero es digno de su sostén. Jesús está diciendo que Dios iba a abastecer su necesidad. Y deberían de confiar en que Dios los iba a sostener y no confiar en sus propios recursos. Jesús dice, olvídense de su necesidad física más allá de lo que ustedes necesitan, sino que hasta el bastón no lo van a necesitar, para que ellos pudieran entender de que Dios estaba al cuidado de ellos, que Dios iba a satisfacer todas sus necesidades. Era muy probable y era bastante lógico de que ellos se llevaran dos túnicas y dos sandalias, porque se iban a gastar y ellos iban en una misión directa a proclamar. Y Jesús dice, si yo tengo que hacer que las sandalias duren más de lo que tienen que durar, déjenme eso a mí. Ustedes enfóquense en lo que yo les he dado a ustedes y la misión de proclamar el reino, que yo me voy a entonces ocupar de lo que me corresponde. Y establece entonces de que cuando ellos vayan a establecerle este mensaje, iba a haber dos cosas. En algunos sitios, desde el versículo 2 al 13, en muchos lugares iban a ser bienvenidos, pero en otros iban a ser rechazados. Jesús es claro en la misión. Le dice, hey, cuando lleguen a un lugar, si la paz no es recibida, tranquilos. Van a haber lugares donde van a haber rechazo, pero van a haber lugares donde va a haber bienvenidos el mensaje. Pero la advertencia es que para los que rechacen la predicación del reino establecido, el versículo 15 dice que el castigo iba a ser más que Sodoma y Gomorra para esa ciudad. Y Jesús está aquí diciéndole a los discípulos, hey, ustedes tienen que ir. Porque si las ciudades que no acepten que yo soy el Mesías, el rey que viene a establecer el reino, su condición va a ser, o su juicio va a ser por encima de Sodoma y de Gomorra. So que mientras nosotros estamos viendo y entendiendo el texto de nosotros como misión, como iglesia, nosotros tenemos que ver entonces que nuestra misión que Dios nos dio, iglesia, hay mucho aquí que está en juego.
Las vidas que tienen que ser alcanzadas por la proclamación del Evangelio a través de la iglesia, hay mucho que está en juego. Pero no obstante, cuando nosotros vemos desde el versículo 16 hasta el 25, de que Jesús empieza a decir, hey, esta misión, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a sostener, pero la misión es peligrosa. La misión va a ser una misión que parece que es una misión suicida. Es una misión donde van a ver, como dice el versículo 16, yo los voy a enviar a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y cuando nosotros vemos que la oveja es un animal indefenso, yo no sé quién han podido tener una oveja cerca. A la oveja usted le puede dar ¡ta! Y la oveja hace ¡be! Y se queda así. Usted se le puede montar, usted puede hacer lo que sea y la oveja no es indefensa. La única defensa que una oveja tiene es correr y coger lento. Entonces Jesús está trayendo esta ilustración diciendo, ustedes están como medios, van a ir como ovejas en medio de lobos. Está indicando de que la meta pareciera que no hace sentido. Jesús está diciendo de que pareciera que no es segura. Jesús está diciendo, parece que esta misión no es dada por mí mismo, que es súper peligrosa, que es arriesgado, que nos va a causar daño. Y podríamos pensar, definitivamente esa no es la voluntad de Dios para lo que estaba ocurriendo en el camino, porque si Dios tenía autoridad, Jesús, por sobre todas las cosas, ¿por qué entonces trae esta ilustración de ovejas entre lobos? Era una misión que parecía no sabia. Incluso cuando vemos en el versículo 17 que Jesús está en un crescendo para que ellos pudieran entender que la persecución iba a ser severa. En el 17 dice, pero cuidaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas por mi causa, dice Jesús, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús está diciendo claramente, luego de traerles esa imagen de la oveja, que los van a entregar y van a ser azotados por su causa. Ahora Jesús dice, pero esto va a traer buenas oportunidades de ustedes poder testificar la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos la lógica de Jesús, que es en medio de todo ese momento difícil de azote, es cuando van a venir los momentos en que Jesús va a dar la oportunidad para hablar. Porque miren cómo dice el 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesús está diciendo, mira, ustedes van a tener una dependencia del Espíritu que va a estar con ustedes, el Espíritu de Dios va a estar con ustedes. Que cuando ustedes vean que estén en el peor momento, ustedes azotados, perseguidos por mi causa, tranquilo porque el Espíritu de Dios estará con ustedes y les va a dar inspiración para dar testimonio de que el reino de los cielos se ha acercado. No solamente va a ser peligrosa, no solamente va a parecer que no tiene lógica, sino que también va a traer división. Es divisiva en el sentido de que el que está entregado en la misión de Dios tiene que estar dispuesto a que tu propia familia quizás no va a entender la misión de los apóstoles. Jesús le dice, el hermano entregará a su hermano a la muerte y el padre a su hijo, y los niños se levantarán contra los padres y los matarán. Serán odiados por todos por causa de Cristo. Eso que la misión, Jesús sabía de que la misión que le estaba dando, y tenía que haber una entrega total de los apóstoles a la misión de Jesús, que incluso estar dispuesto a que nuestros familiares y todos nos van a menospreciar y nos van a perseguir y va a haber división porque no va a poder entender la misión que Jesús les había dado. Jesús incluso, Él les dice en el 24 y 25 que van a seguir perseguidos en la ciudad, pero perseguidos también como Jesús.
Cuando le dicen en el 22, serán odiados de todos por causa de mi nombre. En el 22. O sea, que la conexión o la unión que los apóstoles tenían que tener con el Mesías por causa de mi nombre, habían que estar dispuestos a que fueran odiados por todos y menospreciados. Y no solamente eso, de que tenían que ser perseguidos como Jesús, como en el 24 al 25, porque Jesús dice, mira, si a mí me han llamado que yo vengo de Satanás, de Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está diciendo, ustedes van a ser perseguidos como yo he sido perseguido. Jesús dice, su identificación conmigo, con la misión, va a acarrear que ustedes los van a perseguir. Incluso cuando vemos Jesús enfatizando desde el 34, haciendo un brinco en el pasaje hasta el 39, de que Jesús nos enseña que elegir a Jesús va por encima de la familia o la seguridad. Aquí entonces que los discípulos tenían que decidir si la familia iba a estar por encima de la lealtad de Jesús. Y lo que está diciendo es, no es que yo voy a traer una división en sí, sino que nuestro enfoque en la misión de Dios va por encima de nuestras familias, nuestros esposos, nuestros hijos, por encima de todo. Que la devoción a la misión va a incluir muchas de estas cosas. Que la prioridad de los discípulos tenía que ir enfocada en que el reino se había acercado. Que tenían que estar dispuestos a amar más a Cristo por sobre todas las cosas, incluso a sus propios familiares. Que los discípulos tienen que estar dispuestos a amar más a Jesús y su misión que su propia vida. Que cuando nosotros vemos entonces que Jesús dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que me ama y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Cuando nosotros vemos que esto que se repite mucho en los evangelios, de que tenemos que coger la cruz y seguir a Jesús. En muchas ocasiones es una implicación de nosotros renunciar a nuestro yo. Pero en el contexto aquí literario, en el texto, el tomar la cruz de Jesús y seguirlo, es estar dispuesto al menosprecio que Jesús ya había tenido. Es estar dispuesto, porque la cruz es un signo de mortificación, de menosprecio. Y hoy quizás nosotros podemos usar una cruz en un collar como un símbolo, pero antes usar una cruz era un símbolo de menosprecio total. Jesús está diciendo entonces que tenemos que tomar la cruz que Jesús tomó. Es estar dispuesto de que el camino al Gólgota, al Getsemaní, es el mismo camino que los discípulos tenían que seguir. Sin menospreciar a nuestros afanes, que lo vamos a ver luego. Pero es estar dispuesto a tener y aceptar de que la misión viene implicada de un sufrimiento por la causa de Cristo. Pero Jesús también le da un consuelo porque la cruz se requiere antes, pero está implicado de que también luego viene la corona que Dios nos dará. Pero cuando nosotros vemos entonces todo esto, Jesús estableciendo estas instrucciones y cómo va a ser, Jesús trae esperanza desde el 26 hasta el 33, en donde Jesús entonces establece cómo nosotros podemos, o los discípulos, establecer esta misión. Y lo primero que nos dice es, en 3 ocasiones del 26 al 33, es no temer. Porque el temor les iba a llegar. El temor iba a llegar, pero Jesús entonces empieza a establecer en el 26 y dice, así que no les temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hablarlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Jesús está diciendo, va a salir a la luz lo que hemos proclamado y nada va a poder detenerlo. Lo que Jesús viene a proclamar de la misión, nada lo va a tener. Que tranquilo, que todo va a ser revelado a su tiempo. Luego dice otro, no temáis. Jesús establece entonces, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que pueda hacer parecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Jesús viene a establecer que nuestro temor no es a la muerte. Que incluso Jesús está implicando aquí que por la misión los discípulos podían o iban a encontrar la muerte. Jesús está estableciendo que Él no tema, porque Dios tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte de nuestra alma y del destino eterno. Jesús dice, mira, si los tienen que matar o si ustedes tienen que estar dispuestos a que los maten, tranquilo, que su alma, su alma en la eternidad está completamente segura, porque es Dios quien tiene el poder sobre su alma. Y esto cambia todo. Esto cambia de que la vida va por encima de mucho más de lo que podemos ver a nuestros ojos carnales. De que nosotros no debemos temer en este caminar, porque nuestra alma está en las manos de Dios. Pero no tan solo eso, que Dios tiene el control de nuestra alma eterna, sino que dice entonces en el 29, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Eso entonces viene a establecer su cuidado providencial. El control soberano de Dios sobre el universo se extiende incluso a los pequeños más detalles. Jesús está diciendo, mira, Dios está tan en control de todas las cosas que trae un ejemplo y dice que se caiga un ave del cielo es algo bien insignificante. Pero aún en esos pequeños detalles, Dios es soberano y tiene el control. Y dice, ¿cuánto más? Ustedes que valen mucho más que un ave. ¿Cuánto más ustedes que tienen un Padre celestial? Jesús está diciendo de que el cuidado que Dios tiene para ellos. Imagínense si en la cosa sencilla Dios tiene control, cuánto más en la misión que Dios estableció para ellos. Incluso de cómo Dios los conoce a ellos, porque les dice de que hasta los cabellos de su cabeza estarán todos contados. Jesús está diciendo, Dios conoce tanto que hasta hay cosas de ti mismo que tú no conoces. Dios tiene un control absoluto de todo en el universo. De que hasta nuestros cabellos están contados por Dios. Jesús está diciendo el amor de Dios en su control, en su soberanía y un amor como Padre. Porque hay un énfasis aquí de Jesús de que Dios como Padre está a nuestro cuidado. Que todo lo que les va a ocurrir a los discípulos no se escapa de las manos de Dios. Le iba a dar a ellos tranquilidad de no temer. Ellos no tenían que temer. Entonces, cuando nosotros vemos todo este pasaje, que hay muchas cosas que pudiéramos seguir diciendo, pero en esencia creo que hemos podido ver lo que Jesús está trayendo a nivel general, de cómo ellos podían entonces, las instrucciones de su vida, que nosotros aprendemos, iglesia. Primero, de que nosotros tenemos que tener un sentido de urgencia en tener compasión por las almas. Jesús estableció la base de la compasión por los demás para Él poder venir a la tierra y estar dispuesto a morir
primeramente para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Y este pasaje nos enseña que la misma compasión que Jesús tuvo por toda la humanidad es la misma compasión que nosotros tenemos que tener por el perdido. Que el amor que es sacrificial que Jesús tuvo por nosotros, por cada uno de nosotros, que hoy estamos sentados aquí, cada uno de ustedes, en una esperanza aún en medio de las situaciones difíciles, es porque Jesús tuvo compasión de cada uno de nosotros. Y Jesús estableció ese amor incondicional, sacrificial, para que nosotros pudiéramos entender que literalmente, cuando nosotros proclamamos el Evangelio, estamos liberando un alma del infierno. La misión que Dios nos dio a nosotros como iglesia. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando de que Dios estableció la forma de cómo Él en su misión, desde el inicio de la creación, cómo entonces nosotros entendemos la magnitud de lo que significa nosotros hacer la misión. Y la misión es clara. Dejar de no enfocarnos en nuestro sostén para nosotros confiar en que tenemos que simple y sencillamente proclamar el Evangelio. Pero la advertencia de Jesús es que va a ser difícil. Jesús sabe de que iba a haber oposición, que va a haber persecución. Y quizás nosotros en Puerto Rico no tenemos una persecución por proclamar el Evangelio. Quizás nosotros no vamos a ser expulsados, quizás no vamos a ser azotados. Pero ¿cuánto no ha sentido muchos de nosotros en nuestras áreas de trabajo, o en nuestros hogares familiares, que pareciera que nos están azotando? ¿Usted cree que es casualidad que en el lugar donde Dios te ha puesto, es casualidad? Y quizás está en un lugar súper difícil, donde nadie conoce el Evangelio, donde la carga de pecado de los que están alrededor de ustedes es fuerte. Recordémonos de que Dios nos va a llevar a lugares donde parece que nos están azotando. Que si usted siente y dice, no, Señor, yo creo que aquí no era, porque es que no cuadra, porque es que ¿por qué me tienes que traer aquí, a este lugar, en este ambiente tan hostil? En muchas ocasiones hay que salir en sabiduría, pero en muchas más ocasiones debemos de, antes de tomar decisiones, pensar y decir, Señor, tú me trajiste aquí para que yo proclamara tu reino. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros enfrentamos la carga laboral? ¿Cómo nosotros respondemos en medio de personas que no conocen a Cristo? ¿Cómo nosotros entonces respondemos a las situaciones difíciles? Mire, ayer estábamos en un juego de voleibol y a mí me tocó coachar de emergente. Y yo disimulé, ¿no? Y yo por dentro emocionado. Estaba yo que no me caí. Yo miraba a Pastor Joel allá y dije, que está acá soy yo. Bueno, yo estaba, fíjese, que si a mí me dejan, allí me quedo. Y pude ver en medio, no podía ver, estaba Zoeli jugando, 12 años. Y pude ver entre ellas unas interacciones que pude ver cómo el pecado domina a los jovencitos. Y yo le decía a Zoeli, tú pudiste ver esta reacción de cómo respondieron en una situación que ocurrió en el juego. Y me dice, sí, lo pude ver. Y yo le digo, qué fuerte de que esa persona su destino es que su pecado la domina por completo. Que su pecado está completo, dominando su respuesta ante una situación complicada. Le decía, pero tú y yo tenemos una esperanza. De que hemos entendido de que el pecado no nos domina por Cristo, por la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y les traigo este ejemplo para que Dios los puso a ustedes en muchos lugares.
para que le enseñen a los que están alrededor de ustedes de cómo enfrentan las situaciones difíciles, de cómo ustedes enfrentan los conflictos laborales, de cómo amar a ese peor compañero de trabajo. Esa es nuestra misión. De nosotros ser la diferencia en un lugar hostil, para que con nuestro ejemplo y con nuestras palabras podamos proclamar el Evangelio. Que tenemos que entender de que Dios nos va a proveer y no temer a la persecución, porque Dios tiene cuidado de nuestras almas. Y este pasaje establece de que Dios nos dio, Jesús nos dio la autoridad que vemos que en Mateo 28 le da a la iglesia la proclamación de la misión por completo. Jesús establece: toda autoridad se me ha sido dada. Es referida a la iglesia. Y nuestra misión es tan clara en que, iglesia, tenemos que entender que Dios tiene control de todas las cosas. De que quizás nosotros no podemos entender muchas cosas, pero Dios lo que quiere es que la iglesia esté enfocada en que tenemos que proclamar el Evangelio, aún en los momentos que parece que Dios no es soberano, que nada sucede fuera de su control. De que tenemos que entender que Dios en su soberanía está a nuestro cuidado. Como un padre está a nuestro cuidado, iglesia. Que Dios conoce todo de nosotros. Es por eso nosotros, que a pesar de los momentos difíciles, nosotros podemos seguir ejerciendo la misión. Porque sabemos que Dios está a nuestro cuidado. Aún en las cosas que no entendamos. Que Él no nos deja solo en la misión. Eso establece en Mateo 28 que yo estaré con ustedes hasta el fin. Dios va a estar con nosotros y Dios está con nosotros. Pero para nosotros poder entender y sobrellevar todo esto, definitivamente Jesús tiene que estar por encima de todas las cosas en nuestra vida. Este pasaje establece de que Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Porque para nosotros poder entender el amor que Dios tuvo por nosotros, la prioridad tiene que ser conocerlo a Él, para nosotros poder entender cuánto Él nos amó a nosotros en Cristo Jesús. Que aunque parezca que coger la cruz es ir camino al Gólgota, nosotros podamos entender que al final Dios nos va a dar la victoria en la vida eterna. Iglesia, para ir cerrando, tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz de la persecución. Elizabeth Elliot, que es una misionera que estuvo dispuesta a morir por la causa de Jesús, ella dijo: ser un seguidor del crucificado significa que tarde o temprano un encuentro personal con la cruz, y la cruz siempre implica pérdida. El gran símbolo del cristianismo significa sacrificio, y no hay nadie que se llame a sí mismo un cristiano que puede evadir esta dura realidad. Y yo oro y ruego para que nosotros podamos como iglesia poder entender de que Gracia Redentora está en las manos del Señor. Y nosotros como iglesia tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Que cuando vendrán las cosas que nosotros anhelamos tener, Dios en su voluntad lo va a hacer. Que cuando tendremos quizás un lugar de nosotros, eso le corresponde al Señor. Nuestra misión es que nosotros sigamos proclamando el Evangelio. De que lo que nuestro reto hoy es, y la pregunta que yo creo que usted se lleve es: ¿cuán pasivo o cuán bajo perfil es tu vida proclamando el Evangelio? Eres quizás de los que tienes Facebook y ves muchos posts, pero no compartes nada. En muchas ocasiones nuestra vida de misión es así. Vemos muchos feeds, pero no compartimos.
Y este texto lo que nos viene a nosotros a retar es que Dios no nos llama a estar pasivos, o no nos llama a estar aquí activos donde es fácil en la comunidad, sino que nosotros tenemos que estar dispuestos a tal nivel de morir por la causa de Cristo para que todos conozcan quién es el Salvador.